Bienvenidos a Cómo los paradigmas redefinen nuestra realidad. En dúo, Kaylee. En este episodio exploraremos cómo los paradigmas científicos influyen en nuestra percepción a la realidad. Basándonos en la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, analizaremos cómo los cambios de paradigmas han transformado la ciencia y otros conocimientos del ámbito. En este día me acompaña Carol García y quien les habla, Diana Moreno. Juntas discutiremos cómo la evolución del pensamiento científico ha influenciado en nuestra comprensión del mundo y a la manera en que interactuamos con él. Acompáñenos. Desarrollo. ¿Qué es un paradigma y cómo influye en la ciencia? Para empezar, definimos el concepto de paradigma según Kuhn, año 1971. Un paradigma es un conjunto de creencias, valores y métodos que guían la investigación dentro de una comunidad científica. Este marco de referencia dicta qué preguntas son relevantes y cómo deben responderse. Un ejemplo claro es la diferencia entre el método geocéntrico de Ptolomeo y el modelo heliocéntrico de Copérnico. Durante siglos, la idea de que la Tierra era el centro del universo dominó la astronomía. Sin embargo, con el tiempo, las observaciones astronómicas revelaron inconsistencias que llevaron a la adopción del helicocentrismo, lo que marcó un cambio de paradigma. Kuhn distingue entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. Durante la ciencia normal, los investigadores trabajan dentro del paradigma establecido, resolviendo problemas específicos sin cuestionar la base del modelo. Pero cuando las anomalías se acumulan y no pueden ser explicadas dentro del paradigma vigente, se genera una crisis que puede desembocar en una revolución científica. El siguiente tema es sobre las revoluciones científicas y su impacto en nuestra vida, en nuestra visión del mundo. Cuando un paradigma entra en crisis, se abre la puerta a una revolución científica. Esto sucede cuando las anomalías acumuladas desafían la teoría dominante y los científicos comienzan a buscar otras alternativas. Un ejemplo de esto ya dicho de la revolución copernicana. En la época medieval, el sistema geocéntrico era aceptado sin cuestionamientos. Sin embargo, las observaciones astronómicas de Galileo, basadas en el telescopio, mostraron evidencias que respaldan la idea de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Este cambio de paradigma transformó nuestra concepción del universo y demostró cómo una revolución científica puede modificar la percepción del mundo. Además de la ciencia, los cambios de paradigma representan transformaciones profundas en diversos ámbitos, como por ejemplo en la economía, con la transición del mercantilismo al capitalismo, redefinió el comercio y la producción. En la política, la Ilustración revolucionó las ideas sobre el poder y los derechos humanos. Y a nivel personal, estos cambios se reflejan en el desarrollo personal, las relaciones, la salud, el propósito y la adaptación tecnológica, alterando cómo las personas piensan y viven. El tercer tema es sobre la percepción del mundo antes y después de un cambio de paradigma. Cada cambio de paradigma transforma radicalmente la manera en que entendemos el mundo. Antes de la teoría de la relatividad de Einstein, la física newtoniana dominaba el pensamiento científico. Sin embargo, Einstein demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del observador. Este descubrimiento revolucionó la física y tuvo aplicaciones en tecnologías como el GPS, que hoy utilizamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los cambios de paradigma no siempre son bien recibidos. Muchas veces, la resistencia al cambio es fuerte, ya que implica abandonar creencias arraigadas. Ejemplo que es Galileo, que fue perseguido por la iglesia por defender el heliocentrismo. Y en la actualidad, muchas personas se les dificultan cambiar el paradigma con el que hemos crecido. Para complementar esta discusión, escucharemos fragmentos de personas de diferentes áreas y nos comentarán sobre cambios de paradigma en su vida personal o profesional, reflexionando sobre cómo estas transformaciones afectan nuestra percepción de la realidad. Ya. Hola, estamos con Lorena. ¿Qué carrera estudias? Derecho. Bueno, entonces te voy a hacer algunas preguntas respecto al paradigma. ¿Qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Yo creo que es algo que me han enseñado desde mi casa,
tengo algo muy presente que es que las cosas que mal inician, mal terminan. Entonces siempre lo he tenido como muy presente. Entonces yo sé que cada cosa que yo obre de una mal forma o con ganas de dañar a alguien, se me va a volver en algún punto. También terminar con el karma. Entiendo. ¿Has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Yo creo que sí, digamos, en situaciones complejas emocionalmente, en muchas cosas, uno puede tener diferentes cambios de paradigmas y pues además, digamos, la situación provoca algo muy significante para uno. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? Yo creo que es difícil teniendo en cuenta muchas cuestiones, digamos, desde la educación desde casa o lo que uno aprende a medida que va creciendo en cosas como la universidad o el colegio o de gente con la que uno se rodea. ¿Qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Yo creo que a veces hay personas que sí hacen cosas malas y les va bien, pero pues, no sé, toca obrar con buenas personas. Gracias. Buenas tardes, estamos con Diego. Bueno, Diego, te voy a hacer unas preguntas sobre el paradigma. Primera pregunta, ¿qué paradigma crees que influye más en tu manera de ver el mundo? El paradigma de que si tú haces algo malo se te devuelve incluso 10 veces peor. Ok. ¿Has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Sí, que a veces hay personas que hacen o cometen algunos actos malos y pues no se le devuelven de la misma manera o incluso ni se le devuelven. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? Yo siento que las creencias y todo lo que uno piensa es complicado, pero de pronto viendo alguna situación podría cambiar. Ok. ¿Qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Lo que te digo, a veces hay personas que hacen actos muy malos y pues no sigue normal como si no hubiera pasado nada. Ok, listo, Diego, muchas gracias. Hola, hoy estamos con... Profesor Walter Catán. Vale. Profesor Walter, ¿qué materia de sacan en la universidad de hoy? En la universidad doy Historia Analítica de Colombia, Historia Analítica Universal y Estudios Afrocolombianos. Vale. Entonces, las siguientes preguntas que te voy a hacer respecto a los paradigmas. La primera es, ¿qué paradigmas crees que influye más en tu manera de ver el mundo y por qué? Yo creo que el primer gran paradigma que yo tengo en la Biblia es precisamente que todas las formas de vida tienen derecho a existir y que de hecho la vida es el centro o debería ser el centro de todas las discusiones. ¿Has experimentado situaciones donde un cambio de paradigma haya alterado significativamente tu percepción de algo? Sí, en muchas ocasiones. En varias ocasiones me he encontrado, digamos, con unas escenas en la vida. Por ejemplo, a los 11 años visité el basurero de Cali y me encontré con miles de personas comiendo en la basura. Y en ese momento ese paradigma de bienestar que yo tenía cambió profundamente y eso cambió toda mi percepción sobre el mundo. No pude volver a ser igual después de eso, se rompió ese paradigma de comodidad y me di cuenta que la realidad a veces era muy distinta a lo que yo imaginaba. Se rompió una burbuja, literalmente. ¿Consideras que es fácil o difícil cambiar de paradigma? Yo creo que regularmente cuestan, los cambios de paradigmas no son sencillos, son difíciles, pero son completamente necesarios y también creo que todos los seres humanos en algún momento, por alguna razón, nosotros cambiamos de paradigma. ¿Qué factores influyen en el cambio? Regularmente lo que yo creo es que nos encontramos con condiciones extremas. ¿Sí? En el momento, por ejemplo, de enfrentar la muerte, siempre hay cambios de paradigma. Cuando nosotros la tenemos que enfrentar o cuando nuestra familia pasa por la muerte, hay cambios. Entonces, regularmente creo que los factores son cosas de choque, cosas de mucha intensidad que hacen que nosotros pues cambiemos la manera de pensar o esos principios fundamentales que tenemos. Y ya para finalizar, ¿qué anomalías o contradicciones observas en tu paradigma actual? Por ejemplo, en el que cabe de mencionar que la vida está por encima de todas las cosas, pues la contradicción más grande es que para yo poder vivir necesito de la muerte de otros seres vivos, por ejemplo. Eso es una contradicción. Vale, muchas gracias. Vale, que esté bien. Cierre.
En este episodio hemos explorado el concepto de paradigma y cómo afectan la ciencia y otros ámbitos del conocimiento. Hemos visto que los cambios de paradigma no solo transforman la manera en que entendemos el mundo, sino que también enfrentan resistencia antes de ser aceptados. Es fundamental mantener una mente abierta y cuestionar los paradigmas establecidos, ya que esto nos permite evolucionar y adaptarnos a nuevas formas de comprender la realidad. Muchas gracias y feliz día. Music licensing.